Buen día, mi gente. En este video vamos a conocer cómo inició el Salto, cómo fue el proceso de crecimiento, qué es lo que nos hizo crecer como entidad, y pues aquí disfrutando de este parquecito que muchos van a reconocer porque estamos a un lado del seguro. Y pues vamos empezando. En el siglo XVIII, la hacienda de Toluquilla pertenecía a los clérigos de la Compañía de Jesús, o jesuitas. Este era un instituto religioso de clérigos regulares de la Iglesia Católica. Fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 y se extendía desde el pueblo de Analco, hoy lo que es un barrio de Guadalajara, hasta la caída de agua del Salto de Juanacatlán. Más o menos son 33 kilómetros, y eso es yendo por la carretera de Chapala de hoy en día. En 1818 se registra la existencia de la Hacienda Jesús María, origen de la población del Salto, Jalisco. Había un trapiche, cerca de él estaba un pequeño poblado, el Salto, aparentemente sin importancia, pero a través del tiempo se manifestó como un lugar clave en el proceso de industrialización de la entidad, zona donde después se fundará la fábrica textil. La hacienda tenía una característica muy especial. Ahí se encontraba el famoso Salto de Juanacatlán, imponente caída de agua que realiza en este lugar el Río Grande de Santiago. Esa caída que alcanzaba, en aquellos ayeres, casi los 20 metros de altura, y cuya cortina tenía más de 130 metros de largo, fue descrita en innumerables ocasiones por quienes tuvimos la suerte de ver en todo su esplendor esta maravilla de la naturaleza, que reflejan tanto la emoción como la impresión de estar frente a la catarata más impresionante del país. En 1822 llega a Guadalajara, procedente de Mazatlán, Sinaloa, Francisco Martínez Negrete Ortiz de Rosas, como vicecónsul de España. Sus padres fueron Matías Martínez Negrete y María Ortiz de Rosas. Este señor nació en el año de 1797. Es originario de la Nestosa, en el señorío de Vizcaya, un reino de Castilla, España, donde salió a los 18 años y habiendo residido en Francia 2 años, en Inglaterra 4 meses y un tiempo en los Estados Unidos, llegó a México y se ubicó en el puerto de Mazatlán, donde contrajo primeras nupcias con doña María Trinidad Roncal, originaria de Cozalá, Sinaloa, con quien tuvo 6 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno, José María. El 30 de agosto de 1835, Francisco Martínez Negrete Ortiz de Rosas contrajo segundas nupcias con su sobrina en segundo grado, María Josefa Alba Ortiz de Rosas, en la parroquia del Sagrario, en Guadalajara, siendo testigo Juan Manuel Caballero. Ambos fueron comerciantes, empresarios y prestamistas de origen español, vinculados al poder político y a la sociedad local, quienes amasaron una gran fortuna que heredarían posteriormente a sus hijos. Tuvieron 8 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Cabe destacar que Guadalajara en ese tiempo, mi gente, fue una ciudad principalmente mercantil. En 1837, a la muerte de don Juan Manuel Caballero, originario de la Nestosa, España, la misma localidad donde nació Francisco Martínez, emigró a México antes que él. Juan Manuel Caballero fue comerciante, político y prior del Gran Consulado de Guadalajara, quien intervino en la construcción del actual convento franciscano de Zapopan. Dejó toda su fortuna para obras benéficas en esa ciudad tapatía
y nombró como primera albacea de los bienes testamentarios a Francisco Martínez y a José Palomar como segundo. Don Francisco Martínez fue socio de José Palomar para la fundación de la fábrica de Atemajac, llamada también La Prosperidad Jalisciense, y de la fábrica de papel del Batán. Formó la compañía de tranvías de tracción animal en la ciudad de Guadalajara y fue tesorero en la construcción de la penitenciaría de Escobedo. Esto es donde hoy se encuentra el Parque de la Revolución. Fue propietario de varias haciendas, entre ellas la Labor de Tepic, El Castillo y la hacienda de Buenavista en Michoacán. Actualmente se llama Vistahermosa de Negrete. La hacienda del Castillo contaba con 12.349 hectáreas de terreno, que son como 123 kilómetros cuadrados. Don Francisco Martínez trasladó peones a un área llamada Los Capulines. Esto es atrás de donde hoy está el Club Río Grande, a unos cuantos metros del margen izquierdo del Río Grande Santiago, cerca de la caída de agua del Salto de Juanacatlán, los cuales construyeron casas de adobe y tule, además de un corral de adobe y ladrillos para almacenar las cosechas y sus instrumentos de labranza. En canoas cruzaban el río para llegar al pueblo de Juanacatlán, que era jurisdicción de Zapotlanejo, y esto era para hacer sus compras y recibir los servicios espirituales. Al margen izquierdo del Río Grande Santiago, cerca de la caída de agua, se instaló un trapiche, movido por fuerza animal, y se canalizó el agua para regar los surcos de caña. Ya terminado el producto se transportaba a Guadalajara en carretas jaladas por yunta de bueyes. Se sembraba caña, garbanzo y alfalfa, y a dicho lugar se le empezó a llamar la Hacienda El Molino. La Hacienda El Castillo, la Azucena y la Hacienda El Molino, de lo que hoy es El Salto, formaban un solo latifundio, de lo cual era propietario don Francisco Martínez Negrete y estaba casado con María Josefa de Alba, quienes tuvieron 6 hijos, 5 mujeres y un varón. El 4 de septiembre de 1861, doña Dolores Martínez se casa con José María Bermejillo Ibarra, banquero de profesión. Los yernos de don Francisco Martínez se integraron a los negocios de la familia, pasando a formar parte de la casa comercial Martínez, Negrete y Compañía. En 1875, doña Dolores Martínez Negrete de Alba, esposa de don José María Bermejillo Ibarra, adquiere de don Francisco Martínez y de don Valente Quevedo por herencia y venta respectivamente la Hacienda El Castillo, ubicada en la municipalidad de Tonalá, departamento de San Pedro, lindando al oriente con el Río Grande y el pueblo de Tololotlán, el rancho de San Fernando Tololotlán y la hacienda de Tequiza, por el poniente con las haciendas del Cuatro y Santa Cruz, al norte con la hacienda Arroyo del Medio y el pueblo de Tololotlán, y por el sur con la hacienda La Calera, Santa Cruz y Atequiza. En la hacienda El Castillo, doña Dolores Martínez instaló una fábrica de tequila, ya que en aquellos tiempos la mayoría de las haciendas se dedicaban a esta actividad. Pocos años después, don José María Bermejillo decidió cultivar trigo y le pidió a don Eduardo Collington construir al margen izquierdo del Río Grande Santiago un edificio en el cual instaló un molino de harina llamado El Sagrado Corazón, además de construir casas para sus trabajadores. Era tal el entusiasmo por el molino, mi gente, que decidieron construir una hacienda cerca de este. Por ahí ahorita la vamos a notar. De 2 niveles y con vista a la preciosa cascada, y la llamó Jesús María. Esto es donde hoy se encuentra la escuela primaria Mártires del Río Blanco. Dentro de la hacienda está la Casa Grande, edificio de 2 pisos construida a unos 60 metros después de la caída de agua. Fue la residencia de la familia Bermejillo, Negrete. Contaba con amplios y funcionales corredores, espaciosas y confortables habitaciones y un estratégico mirador protegido y enverjado para admirar la cascada. Aquí fue cuando en los tiempos
en los que yo estuve en la escuela, nos daban como premio ir a pasar un rato en este mirador. También fue construida una capilla, misma que fue dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y su primer capellán fue don Timoteo Martín del Campo. Al poniente, sobre la calle, se encontraba un jardín y la residencia para visitas, luego la casa del administrador y la casa de los peones. El 15 de mayo de 1888, el tren había llegado a Guadalajara, y poco después de haberse construido la estación del Castillo, el molino quedó comunicado a la estación por un tranvía de mulitas. Posteriormente, don José María Bermejillo compró una locomotora. Francisco de Jesús Martínez le compró a su hermana María Dolores unas hectáreas cercanas a la nueva hacienda Jesús María. Esto fue con el objeto de construir la fábrica de hilados y tejidos Río Grande. En 1889 se comenzó a edificar la fábrica textil Río Grande. Esa fecha se menciona por primera vez y dice que un hombre llamado José María Bermejillo pide permiso para construir una vía para unir la fábrica a la línea principal del ferrocarril. Esta fábrica empezó a funcionar en 1896. El 18 de julio de 1892, ante el notario don Emeterio Robles Gil, los señores José María Bermejillo, Cayetano Valdés, Ignacio Moreno, Domingo Gómez y Francisco Paredes se integraron en una sociedad con el nombre de Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Guadalajara S.A. La compañía, haciendo uso de su concesión otorgada por la Secretaría de Fomento para el Agua, a corta distancia de la caída de agua del Salto de Juanacatlán, edifican una casa de máquinas. Esto fue para instalar 3 turbinas Luffer, las cuales con bandas de cable de Manila movían un generador monofásico de 375 kilowatts, 1300 volts, 100 ciclos y 300 revoluciones por minuto, además de 4 generadores de corriente directa, cada una de las cuales alimentaba a su vez 50 lámparas de arco en serie para el alumbrado público de Guadalajara. Este hecho convierte a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz S.A. y a su planta del Salto en la primera hidroeléctrica para el servicio público de la República Mexicana y la primera de este tipo en América, ya que la instalada en las cataratas del Niágara inició a trabajar 2 semanas después, y la segunda en el mundo. En Inglaterra existió otra que la superó en potencia. Se inauguró el 24 de junio de 1893. Ya para el 17 de mayo de 1896 se inauguró la fábrica textil Río Grande y años después la colonia industrial del Salto. Este sería el último proyecto industrial del siglo XVIII en Jalisco. De lejos y de cerca se destacaba el símbolo clásico de los centros fabriles, la chimenea o chacuaco, como casi todos los de aquí del Salto la conocemos, que en este caso alcanza los 90 metros de altura y tenía el orgullo de haber sido construida con puro ladrillo traído de Inglaterra. Esta fábrica llegó a tener hasta 1,650 obreros, entre hombres, mujeres y niños, llegando gente de lejanos lugares de México, Tlalpan, Querétaro, Guadalajara, a poblar la colonia industrial Río Grande. En 1898, 2 años después de inaugurar la fábrica textil, se construye la colonia industrial Río Grande, o la zona habitacional para obreros, o las cuadras, tomada del modelo de las colonias industriales inglesas del siglo XVIII, lugar característico donde coexistían con sus familias por niveles, en un área exclusiva a los dueños y patrones, próxima a ella, pero dentro del contorno fabril, los empleados y maestros. Al exterior de la fábrica los obreros vivían en casas homogéneas típicas de adobe y teja en su mayoría.
con sus calles numéricas de la calle 50 a la calle 1200 de 100 en 100. Su construcción dio inicio en 1898 hasta la calle 900 y puestas en servicio 2 años después. El resto de las cuadras, o sea, hasta la calle 1200 y la muralla, se construyeron en 1902. Estas viviendas, las cuadras, estaban amuralladas o protegidas por arcas o fosos. La colonia contaba con luz eléctrica, agua, plaza central, kiosco, establecimiento comercial, conocido como La Esmeralda o la Tienda Grande, que yo creo que va a ser por ahí la Casa de la Cultura hoy en día, botica, correos, despacho de leña y carbón, molino de nixtamal, capilla, escuela improvisada, baños públicos, lavadero, cárcel y hasta cantina. Ándele. A finales del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, en el interior de la hacienda de Jesús María dio servicio un lujoso hotel, donde se hospedaba el turismo de diferentes partes de la República, incluso del Viejo Mundo y de otras latitudes. Venían a admirar la impresionante cascada, misma que nos representó y dio el nombre a este municipio. El estruendo era tal que se podía escuchar a unas varias leguas de distancia y ver la nube que sobre ella se formaba con la brisa y por la refracción de la luz del sol, formando con él o los arcoíris. Todo un espectáculo de luz y sonido. Los infantes de su tiempo conducían a los visitantes hasta el citado lugar. El río a su vez les proporcionaba la manutención y para el halago de nuestros visitantes una gran variedad de pescados, como carpa, bagre, boquinete, ranas, nutrias, patos, zanates y hasta tejones. Por medio de regadíos se cultivaba la caña. Existían huertos de árboles frutales, aguacate, mango, guayabo y hortalizas, tomate rojo, cebolla, zanahorias, calabacitas, melones, sandías, etc. Todo esto sin faltar la recreación, ya que todos o casi todos desde niños nos enseñamos a nadar en sus aguas, lo mismo que a remar en canoa y a la sombra de los sauces, sabinos y álamos, degustábamos comidas y bebidas muy placenteras. El 19 de diciembre de 1898, por decreto 832, se erige el municipio de Juanacatlán, en el cual la colonia industrial Río Grande y la hacienda de Jesús María formaban parte de él. El 17 de mayo de 1899, un año después, se expide el decreto número 857, donde se menciona que la hacienda del Castillo y las Pintas pertenecen a Juanacatlán. El 27 de octubre de 1901 es inaugurado el puente sobre el río Santiago que une El Salto con Juanacatlán, puente que se edificó gracias a los esfuerzos del sacerdote Vicente Michel. El ferrocarril, que llegó a Guadalajara en 1888 y que se prolongó hasta Manzanillo en 1910, acarreó cambios importantes en los sistemas de comercialización e incluso incidió en la producción industrial y agrícola. Don Francisco Martínez Negrete
contrajo una deuda con el Banco de Jalisco para la construcción de la fábrica, pero esta empezó a ser una carga y en el año de 1904 se declaró en quiebra. En abril de 1905 se remató la fábrica textil Río Grande, quedándose con ella los franceses Cousin, Fortul, Beck, Lebré y Brun. Ya a estas fechas la colonia industrial Río Grande iba creciendo, llegando gente de todas partes. El 4 de marzo de 1925, por decreto número 2509, se elevó a la categoría de comisaría la ex hacienda de Jesús María o El Salto, municipalidad de Juanacatlán. Y fue en esa fecha cuando se instaló la primera oficina de registro civil, siendo gobernador del estado el señor José Guadalupe Zuno Hernández. En 1943, El Salto ya era una delegación de Juanacatlán. El secretario de la sección 1 de los trabajadores de la fábrica Río Grande, don Faustino Rosales Prado, y un grupo de obreros lucharon tenazmente para que El Salto fuera municipio y por fin, el 25 de diciembre de 1943, el diario oficial publica que bajo decreto número 4927, El Salto es elevado a la categoría de municipio, siendo gobernador del estado don Marcelino García Barragán, siendo el primer presidente municipal el señor Rosendo López. De 1960 a 1970 queda consolidado el proyecto del corredor industrial y pues vendría un auge en el asentamiento de industrias. El Salto es desde entonces una de las localidades más atractivas, lo que redunda en una promoción especial. Al elaborarse estudios técnicos sobre el corredor industrial se tiene como mira lograr el desahogo del incremento industrial de Guadalajara, creándose zonas periféricas industrializadas que proporcionan fuentes de trabajo para que a su vez alivien la sobrepoblación de la ciudad. La política de gobierno de Luis Echeverría de ese tiempo decide abiertamente impulsar el corredor industrial como salida a la descentralización de la Ciudad de México.
Bueno, mi gente, pues así terminamos este video. Espero y les haya gustado. Espero y se sientan orgullosos de vivir aquí en El Salto, y los que no son de aquí del Salto, pues que vengan a conocerlo. Desafortunadamente el río pues ya no cuenta con la grandeza que tenía antes. Sin embargo, contamos aún con vestigios de lo que fue en ese tiempo. Después de muchos años, la caída de agua del Salto, pues ya lo pueden ver. Este, pues fue muy bonita, y quedan los restos de la planta y la fábrica. Tenemos muchas cosas bonitas aún. Espero y les haya gustado. Gracias por el apoyo que me han dado en los últimos videos. Estoy esforzándome demasiado. Después de varias tazas de café, terminamos este video. En realidad fue un reto hacer este video, porque pues me costó trabajo encontrar información. Espero que les haya gustado y cuídense mucho.